Buenos días, iglesia. Buenos días, pueblo de Dios. Espero que estén aprendiendo, al igual que yo, más acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hoy nos damos cuenta que es el menos buscado, es el menos contemplado en la vida de unas personas. Todos los días aprendemos cosas nuevas y hoy me he dado cuenta que las circunstancias por las cuales uno pasa, las circunstancias a veces que están fuera de tu alcance para arreglarlas, pueden contribuir a desbalancear todas nuestras vidas, en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, de tal manera que es muy difícil centrar a una persona a depender del Espíritu Santo, porque la ahogan. El sistema o lo que está pasando a su alrededor o lo que le está sucediendo y que no tiene el control de ello, pueden ahogar a esa persona en todos sus aspectos, de tal manera que esa persona pueda hacer de que no identifique al Espíritu Santo en su vida y que la ahogue su emoción, sus sentimientos. En su espíritu también llegan a reclamarle a Dios el por qué Dios permite que sucedan cosas, el por qué Dios hace las cosas de una manera extraña, porque a veces consideramos que como cristianos nos debe de ir bien y no siempre nos va a ir bien. Todo hijo e hija de Dios, todo hombre, mujer, escogido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no a todos, a la gran mayoría, no a todos les fue bien. Muchos de ellos terminaron en muertes muy trágicas, violentas. Algunos de ellos terminaron de una manera lamentable. Entonces, algunos de ellos no, algunos de ellos terminaron en buena vejez, terminaron de una manera que quisiéramos todos terminar. Entonces, cuando no se entiende esto, viene un desequilibrio espiritual, emocional y físico. Entonces, el Espíritu Santo debe de ser el punto de referencia para que no haya un desequilibrio. Pero es muy difícil cuando no se conoce el Espíritu Santo, solo se le menciona o se le conoce de una manera religiosa, tradicional. Bueno, esto es lo que cada día va uno aprendiendo cuando conversas, cuando platicas con algunos pastores, con algunas personas a tu alrededor, cuando haces una reflexión de todo lo que uno ha vivido y ha visto. Entonces, es algo muy interesante. Entonces, esto es lo importante, pues, del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Hemos estado mirando qué relación hay entre el ungimiento y la presencia del Espíritu Santo. Ese es el punto que estuvimos mirando el día de ayer en nuestro ya capítulo número 12, que es hablar acerca de el Espíritu Santo, pero de una manera personal. En sí es el título que estamos mirando, o el punto es la morada del Espíritu Santo. Entonces hemos estado mirando algunos puntos cómo se relaciona mucho el ungimiento con la llenura del Espíritu Santo. Miramos algunas escrituras, miramos algunos puntos de referencia que entonces que empezamos a resumir
que por tanto el ungimiento parece estar íntimamente relacionado con la presencia del Espíritu Santo, en el sentido de que ocurre una sola vez para cada uno de los creyentes, sin tener en cuenta su condición espiritual y que tiene carácter permanente. Entonces, el Espíritu Santo debemos de entender que viene una sola vez y para siempre, y viene con un ungimiento, una pertenencia a Dios y una labor, un propósito específico. Y esto es para siempre. Ahora, el por qué no se da, el por qué no se fructifica, el por qué no se desarrolla, todo depende de cada uno de nosotros. Porque nosotros no rendimos totalmente nuestra voluntad, queremos seguir teniendo el control de las cosas y de nuestras vidas. Entonces restringimos al Espíritu Santo, lo entristecemos al Espíritu Santo. No tiene toda la libertad del Espíritu de Dios porque todavía hay rebelión dentro de nosotros mismos. Tenemos una naturaleza que se rebela contra el Espíritu y esa es la lucha constante, esa es la lucha diaria en nuestras vidas. Entonces es por eso que tenemos esa batalla todos los días, al rendimiento del Espíritu Santo, y debemos de empezar a tratar ese asunto. Pero vamos a resumir ya el capítulo número 12 y vamos a entrar al capítulo número 13. Yo quería parar aquí en el capítulo número 12, pero vamos a mirar otro capítulo más, quizás el último, no lo sé, pero ya estoy mirando a tratar de parar porque quiero emprender otro tema referente no al Espíritu Santo, pero a la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, y vamos a ir resumiendo esto. Entonces, en los aspectos mencionados, que ya desde el día de ayer los tomamos, el ungimiento tiene características similares a las de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces, ahí está, el Espíritu Santo viniendo sobre la persona y ungiéndola. Entonces, ahí está similitud o esta manera, ¿ok? Aunque cada una hace referencia a situaciones diferentes, ¿ok? Entonces, pareciera entonces que la diferencia entre el ungimiento del Espíritu Santo y la presencia o morada del Espíritu Santo tiene que ver con los fines que dichas experiencias representan. Entonces, hay una experiencia o una manera de trabajar del Espíritu Santo, en nuestras vidas, pero de ahí procede el ungimiento, que también deriva a otra manera de trabajar o prepararnos el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, entonces trae consigo la presencia de Dios a sus vidas, que es el ungimiento de Dios a nuestras vidas. Entonces, por eso es que hay esta similitud, esta relación entre el Espíritu Santo y el ungimiento, que vienen a morar, en el creyente. Entonces, no importa, es aquí donde hay que entender y madurar, pues hay que entender que no importan las circunstancias a nuestro alrededor, las circunstancias que estemos pasando en nuestra vida personal, eso no tiene nada que ver, con que el Espíritu Santo, venga a morar en nuestras vidas y nos haya ungido para, Entonces, esto es algo muy importante, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo o el ungimiento tiene que estar relacionado con lo que nos pasa o con lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, y no tiene nada que ver. O sea, todo es por fe, y el ungimiento o la presencia de Dios en tu vida, la permanencia, la morada del Espíritu Santo en tu vida es por fe y es una vez y para siempre. Todo depende de nosotros a cultivarlo, trabajarlo y dejar que se manifieste en nuestras vidas. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 20, vamos a mirar que en cuanto a lo que concierne al creyente, en cambio, el ungimiento tiene fines de enseñanza. Dice así esta primera carta a Juan. Vamos a mirar el verso 20.
del capítulo 2 y el verso 27, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, refiriendo al Espíritu Santo, la presencia de Dios o el ungimiento. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, recordar que el Señor Jesucristo también lo dijo de antemano a la venida del Espíritu Santo, que Él nos enseñaría todas las cosas, nos revelaría las cosas que habrían de venir. ¿Por qué? Porque iba a glorificar, el Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo en nosotros mismos. ¿Ok? El verso 27 también nos lo señala. Dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Ok? Es una manera de decirlo en un estado presente: permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe. Acuérdense que somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, nosotros debemos de entender entonces que esta unción que trae consigo el Espíritu Santo al venir a morar en nosotros mismos, nos trae una enseñanza, nos va enseñando todas las cosas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de una capacitación. ¿Okay? No meramente el tener un conocimiento inactivo, sino un conocimiento activo, ¿okay? Que nos hace o que nos enseña todas las cosas para que nosotros nos vayamos desarrollando, ¿okay? Desenvolviendo en nuestro ministerio, en nuestro llamado como creyentes. Esto es importante, ¿okay? Porque aquí es donde muchos creyentes no entienden esta labor del Espíritu Santo al permanecer en sus vidas y al ungirlos. ¿Por qué? Porque no aprenden del Espíritu Santo. No aprenden de lo que les revela el Espíritu Santo a sus vidas, sino que quieren aprender a veces solamente de un libro, quieren aprender solamente de lo que un predicador o de que un hermano o hermana dice, quieren aprender a veces de las circunstancias de la vida, de lo que les acontece, ¿ok? Y muchas de esas cosas, casi la mayoría podemos decir, son variables, no permanecen, ¿ok? Son confusas y no nos dicen las cosas claras como el Espíritu Santo. Entonces, por eso de Juan dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y menciona o reafirma, y es verdadera, que no hay error alguno en él, no hay equivocación alguna en el Espíritu Santo, y es verdadera, y no es mentira, reafirma, según ella os ha enseñado, y dice, permaneced en él. Entonces es algo que necesitamos entender para no entrar en confusión, no entrar en dudas, en cuestionamientos. ¿Okay? Entonces es importante pues el que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces el ungimiento en los casos mencionados pues tenía un fin, es apartar para el servicio. ¿Okay? El ungimiento en nuestras vidas nos aparta para un fin, para un servicio especial. Entonces, pero la enseñanza es el único ministerio que se especifica con relación al ungimiento del creyente. Entonces, el Espíritu Santo viene, la unción del Espíritu Santo viene, nos unge para un fin, un servicio, pero nos va enseñando, nos enseña. Entonces, por supuesto que como en el caso de otros ministerios del Espíritu Santo, la experiencia plena del ungimiento depende de que estemos en plenitud del Espíritu Santo. Porque pues hay veces que no estamos en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, aquí damos fin, ¿okay?, a lo que es el capítulo número 12 y entramos al capítulo número 13, ¿okay?, que se está extendiendo más de lo que yo me imaginaba esto, ¿okay? Pero todo es para bendición y para que nosotros podamos madurar y crecer y entender más al Espíritu Santo. Y quiero mirar el capítulo 13 acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? El bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión respecto, ¿okay?, a este tema, el bautismo del Espíritu Santo.
Entonces quiero mirar o tomar el tema desde este punto de la confusión con relación al bautismo. Entonces, en primer lugar, el aspecto más confuso de toda la doctrina del Espíritu Santo es justamente el bautismo del Espíritu Santo. Y quizá también en el sentido transitorio de ciertos dones espirituales que después vamos a tratar, ¿ok? Posiblemente en este mismo capítulo. Pero este tipo de confusión resulta difícil de contrarrestar porque está muy ligado a la experiencia. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, la gente lo liga mucho a la experiencia, que explicarlo a veces suena difícil porque si no tienes alguna experiencia, entonces no fuiste bautizada con el Espíritu Santo. De hecho, ni siquiera se puede entender la palabra bautismo. Pero la palabra bautismo, como ya en algunas ocasiones lo he mencionado, es simplemente sumergir completamente en algo. Esta palabra no es nueva, ni es una palabra que salió dentro del cristianismo, ni dentro de ningún dogma o religión o doctrina, sino que la palabra bautismo es muy antigua y se utilizaba esta palabra bautismo al trabajo que se hacía para teñir la ropa. Cuando tenían la ropa o los mantos que se elaboraban, esos mantos o mantas que se elaboraban, y las querían teñir de diferentes tipos de colores, había unas grandes tinas, ¿okay? O quizás pilas de agua, ¿okay? Y les ponían un colorante natural. Entonces agarraban estas prendas blancas, ¿okay? Y las sumergían, las empapaban y las dejaban ahí por un tiempo. Y después las sacaban. Entonces esta tela absorbía los colores. Y cuando absorbía los colores, entonces la sacaban y la ponían a secar y ya se quedaba esa tela con ese tinto. A este trabajo se le llamaba bautismo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en agua, Pablo habla referente a que somos bautizados en Cristo. De Cristo, es más, de hecho menciona Pablo la palabra revestirse. De Cristo os habéis revestido cuando habla en su ocasión del bautismo. Ahora, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, entonces, repito, a veces estamos muy acostumbrados a unirlo a una experiencia y eso hace difícil de explicar, porque si no tienes una experiencia no eres bautizado con el Espíritu Santo y eso es difícil de explicar porque ya estamos tan acostumbrados a que tiene que haber una experiencia. Pero no, tiene simplemente que estar relacionado con estar impregnados del Espíritu Santo, impregnados de Él, totalmente empapados de Él, a tomar sus cualidades, tomar su color, digámoslo de esta manera, como aquellas telas que tomaban el color de la tinta, así, tomar el color, tomar esa tinta, digamos, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que deben de manifestarse. Esos colores o esos tintes, o esa esencia del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu, que son las manifestaciones del Espíritu también. Bueno, entonces este tipo de confusión resulta difícil por estas situaciones y siempre resulta difícil, si no a veces hasta imposible hacer entender a algunas personas, demostrar que la experiencia está equivocada, especialmente si se puede extender la doctrina de modo que incluya la experiencia, ¿no? Bueno, vamos a mirar las razones de la confusión. Número uno, las razones de la confusión. Número uno, no se entiende adecuadamente el carácter que distingue y que tiene la iglesia con relación a la era actual. Repito, no se entiende adecuadamente el carácter, el sentido que distingue este bautismo del Espíritu Santo y que tiene la iglesia con relación a la era actual. ¿Por qué? Porque la era actual, el tiempo actual, está muy relacionado con las emociones. Por eso es que esta es una de las razones número uno de la confusión del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Este hecho conduce a confusiones en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, que es el medio utilizado para formar la iglesia.
Entonces, como estamos viviendo un tiempo lleno de emociones, entonces el bautismo del Espíritu Santo lo relacionan mucho con las experiencias o las emociones. Uno hace de sus experiencias una doctrina. De repente, si no te sucede como me sucedió a mí, entonces no estás siendo bautizado con el Espíritu Santo. Personas aún dicen, es que si no hablas en lenguas, no eres bautizado con el Espíritu Santo. Eso es una gran mentira, porque las lenguas es una señal, nada más, así como hay muchas señales. Entonces, del Espíritu Santo. Entonces, de repente encontramos cierta tendencia a de que tiene que hacer una experiencia, y a veces hacemos de nuestra experiencia una doctrina. Punto número 2 que hay acerca de la confusión del bautismo del Espíritu Santo es que hay falta de equilibrio en cuanto a la doctrina del bautismo con agua, la cual tiende a oscurecer la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Entonces también eso es no hay un equilibrio, y se menciona como si fuera igual, pero no es igual. El bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo es de una manera parecido, porque es bautismo, ¿okay? Conlleva bautismo, las dos partes, pero no es igual. Si no se distinguen entonces adecuadamente estos dos bautismos, generalmente es la verdad del bautismo del Espíritu Santo la que se pierde, ¿okay? Porque se le considera simplemente como otro modo de hacer referencia al bautismo con agua. ¿Okay? Entonces muchas veces dicen, no, ya te bautizaste en agua, entonces ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no debe de haber una separación de ambos, porque son casos diferentes. Entonces eso también crea confusión en el bautismo del Espíritu Santo. Y punto número 3, la vinculación del bautismo con el don de lenguas. No hace sino multiplicar la confusión. Porque personas dicen, es que si no hablas en lenguas, quiere decir que no estás bautizado con el Espíritu Santo, y eso está muy lejos de la enseñanza bíblica. Desde luego que sí, que el hablar en lenguas es señal del bautismo del Espíritu Santo. Resulta claro que el bautismo no ocurre en el momento de la conversión o salvación, ni lo experimentan todos los cristianos necesariamente, lo que es el hablar en lenguas. ¿Okay? Entonces resulta claro que el bautismo, debe de entenderse que no ocurre. El Espíritu Santo en la vida del cristiano sí, pero el bautismo con el Espíritu Santo no ocurre en el momento de la conversión o la salvación, ni lo experimentan todos los cristianos necesariamente a su conversión. Son cosas diferentes que vamos a ir estudiando. Entonces, algunas personas, con el fin de asociar el bautismo con el don de lenguas, intentan trazar una distinción entre el bautismo del Espíritu Santo, según lo que enseña 1 Corintios capítulo 12, verso 3, que dice así: porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, como que quieren señalar o relacionar con el don de lenguas, intentar trazar alguna distinción entre el bautismo por el Espíritu Santo según esta escritura. Pero aquí Pablo simplemente asienta la base del principio de la unidad dentro de la diversidad, porque había una diversidad, ¿no? Judíos, gentiles, griegos, libres, esclavos. Y él está dando a entender que dentro de esa diversidad de cristianos, de gente convertida al evangelio, hay una unidad, y la unidad es que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Okay? Fuimos bautizados con un mismo espíritu. Entonces no tiene nada que ver, ¿okay? Relacionar el bautismo con el don de lenguas aquí. Entonces el don del Espíritu Santo, o el regalo del Espíritu Santo, es la vida común de los cristianos, cuya dinámica es más rica que todas las otras realidades humanas. Entonces, el Espíritu Santo es un regalo de Dios y debe de ser algo común en todos los cristianos, debe de ser algo que todos lo debemos de recibir, cuya dinámica, acción, el Espíritu Santo, pues es
trae una riqueza que mucho más allá de las realidades humanas. Entonces aquí habla del Espíritu Santo con el que se ingresa al cuerpo de Cristo, porque todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. ¿Okay? Entonces ingresamos al cuerpo de Cristo bajo un mismo Espíritu, seamos judíos, griegos o gentiles, libres o esclavos. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 5, Hechos capítulo 1, verso 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Hechos 1:5 nos habla de lo que va a venir en el futuro. ¿Okay? Ellos ya eran salvos, ellos ya estaban redimidos, ellos ya habían sido capacitados. Estamos hablando de los apóstoles. Entonces habla de un futuro, ¿okay? De que iba a venir el bautismo con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. O sea, entonces, aquí hay referencia al bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas, ¿no? Porque cuando viene el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés que se realizó, pues entonces se habló en un lenguaje que la mayoría conocía o que estaban ahí congregados en esa fiesta del Pentecostés. Entonces, el punto número 4 es el bautismo se identifica frecuentemente con la plenitud del Espíritu. ¿Ok? Entonces, eso es algo que necesitamos entender. El bautismo se identifica frecuentemente con la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Repito, porque el Espíritu Santo, porque el bautismo en sí, el bautismo era sumergir, pero esta palabra bautismo viene de la ropa que se metía en esas tinajas o pilas de tinta para que agarrara esa pigmentación, ese color, esa esencia, ¿okay? Y se impregnara la ropa y quedara totalmente con el color que se requería. Entonces quiere decir que el bautismo se identifica frecuentemente con la plenitud del Espíritu, de tomar completamente la esencia del Espíritu en nuestras vidas, es estar totalmente sumergidos, gobernados totalmente por Él. ¿Okay? Entonces a veces se confunde la cuestión de ser bautizados con el ser llenos. ¿Okay? Son dos cosas que después las vamos a ir estudiando, mientras que en otras ocasiones se comete el mismo error cuando se afirma que el bautismo no ocurre en el momento de la regeneración, sino que es el resultado de una obra posterior de la gracia divina. Entonces todo esto lo vamos a ir estudiando, ¿okay? Referente a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Desenredando todas estas confusiones, ¿okay? Que se da y aprendiendo de ellos. Bueno, vamos a mirar entonces las características del bautismo del Espíritu Santo para ir desmembrando esto, ¿okay? Y en primer lugar, la característica del bautismo del Espíritu Santo se limita a este periodo, ¿ok? A este periodo, al periodo de la iglesia, al tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? La obra de bautizar que cumple el Espíritu Santo es la única que no se encuentra en ninguna parte de la historia, ¿ok? Sobre todo refiriéndonos al Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona, ¿ok? El bautizar, ¿ok? Esto se puede demostrar pues bíblicamente, teológicamente, ¿ok? Y vamos a mirar un poquito de esto. La prueba se basa en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, si es la obra del bautismo del Espíritu Santo lo que sirve de medio para ingresar al cuerpo de Cristo, y si el cuerpo de Cristo, por cuanto depende de la resurrección y la ascensión, ¿okay? De Cristo, es institución distintiva de la era actual, que es la iglesia, lo que se conoce como la iglesia, el cuerpo de Cristo, luego también lo es el bautismo. Entonces, a lo cual Pablo se está refiriendo aquí. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo, está hablando del cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo místico,
del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Entonces, si habla del cuerpo del Señor Jesucristo, quiere decir que es un cuerpo místico, que la iglesia es para este tiempo, ¿okay? No para el Antiguo Testamento o la historia atrás. Entonces, bíblicamente, no hay mención alguna de que esta obra del Espíritu Santo haya sido conocida en el Antiguo Testamento ni en los días del ministerio terrenal de Cristo. También hay que entender que el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo comenzó en el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace con el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque ni siquiera en el periodo del ministerio del Señor Jesucristo terrenalmente se habla de un bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que leemos en Hechos capítulo 1, verso 5, donde el mismo Señor Jesucristo les está diciendo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto ocurrió en el día de Pentecostés. Quiere decir que en el ministerio del Señor Jesucristo, terrenalmente, no había ocurrido, no ocurrió. Iba a venir, estaba el Espíritu Santo sobre ellos, cuando sopló. Si usted recuerda que les dijo en el libro de San Juan: como me envió el Padre, así yo os envío. Y sopló sobre ellos y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Pero es algo diferente a ser bautizados con el Espíritu Santo, porque iba a venir una dimensión mucho más sobrenatural sobre ellos. Los iba a meter a otra dimensión, que vamos a ir mirando. Entonces, esto es lo que empezamos a entender. Entonces, más todavía, entonces, después de la resurrección y justamente antes de su ascensión, lo acabamos de leer, el Señor declara que dicho ministerio era todavía cosa del futuro. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 1, verso 5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, prueba de que ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés es el hecho de que el Señor dijo que habría de acontecer dentro de no muchos días. Y el hecho de que Pedro dijo que así sucedió cuando alude a la experiencia del Pentecostés, porque él hace referencia a lo que Cristo dijo. En Hechos capítulo 11, verso 15, ahí lo aclara, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces Pedro está dando una declaración de un acontecimiento que sucedió en la casa de Cornelio, y aquí está refiriéndose a lo que a ellos les había acontecido al principio. ¿Cuándo fue el principio? En el día de Pentecostés, cuando nació, cuando formalmente la iglesia, que nace las congregaciones llenas, y siendo bautizadas por el Espíritu Santo, cumpliendo así la profecía de Joel, que también se había dicho. Entonces, si bien el Espíritu Santo tendrá funciones que van a cumplirse durante el milenio, que más adelante, si Dios permite, lo vamos a mirar, no se dice específicamente en la Biblia que estará incluida la de bautizar. Entonces, por ello llegamos a la conclusión de que se trata de un ministerio peculiar a la época actual. Entonces estamos hablando de que el bautismo del Espíritu Santo es en el tiempo actual. El tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo donde el Espíritu Santo quiere bautizar, quiere impregnar, quiere dar evidencia, quiere manifestarse, en la vida de cada creyente. Entonces, esto lo vamos a entender. Entonces, por ello, llegamos a la conclusión de que se trata de un ministerio entonces peculiar al tiempo presente, a la época actual. El tiempo de la iglesia es para nosotros, para que lo experimentemos cada uno de nosotros. Entonces entramos al siguiente punto. Entonces tiene carácter universal para todos los creyentes del periodo presente. Entonces es para todos. Esto lo demuestra tres hechos. Vamos a mirar, primero está en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que hemos estado leyendo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos. Habla de un sentido universal.
todos, dice, fuimos bautizados todos, dice, bautizados en un cuerpo, ¿okay? Lo que es conforme a la iglesia, el cuerpo de Cristo, el místico, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces tiene carácter universal para todos los creyentes del periodo presente. Pablo entonces no dijo que solamente los individuos espirituales en Corintios habían sido bautizados. No, afirma sencillamente que todos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Lo mismo y sucede. Todos, ¿ok? Necesitamos ser bautizados, ¿ok? Con el Espíritu Santo. Entonces, el segundo hecho se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 5, donde dice, un Señor, una fe y un bautismo. Hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el bautismo evidentemente entonces forma parte del mismo grupo que un Señor, una fe, ¿ok? El bautismo también entra de ese mismo grupo, un Señor y una fe. Y vale decir que todos los cristianos, entonces todos los cristianos en general tenemos un Señor Jesucristo, una fe, hemos creído en Él como único y suficiente Salvador, ¿okay? Y aquí entra, pues, cabe decir que entra un bautismo, todos. Entonces el tercer hecho que demuestra que el bautismo del Espíritu Santo es universal entre los creyentes, lo constituye la falta de exhortación o mandamientos a ser bautizados con el Espíritu, falta que se halla en todo el Nuevo Testamento. Repito, este tercer hecho, ¿okay? Tercer hecho de lo que estamos hablando, que tiene carácter universal para todos los creyentes en el periodo actual, presente, es el tercer hecho que demuestra que el bautismo del Espíritu Santo es universal entre los creyentes, lo constituye la falta de exhortación o mandamientos a ser bautizados con el Espíritu, falta que se haya en todo el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, en el caso que el bautismo del Espíritu no fuera la experiencia característica de todos los cristianos, sería razonable esperar que hubiera exhortaciones. ¿Okay? Entonces, pero justamente el hecho de que no existen exhortaciones de este tipo confirma el carácter universal de esta experiencia del bautismo con todos los creyentes. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, nunca vamos a encontrar una exhortación a ser bautizados con el Espíritu Santo, porque es un hecho que todos deberían de serlo. Es un hecho que todos deberían de pasar por esta etapa en su vida cristiana. Debería de ser algo normal, ¿sí? Debería ser algo que todos deberíamos experimentar y no esperar a que se nos exhorte, sino que necesitamos nosotros entenderlo como parte de nuestra salvación, como parte de nuestra parte en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Un Señor, una fe y un bautismo. O sea, es algo que debería hacerse y eso es para todos, ¿okay? Que debería de ocurrir. Entonces, esto nos lleva se repite cada vez que se convierte una persona, pero cada creyente lo experimenta una sola vez. Cada vez que una persona se convierte, viene el Espíritu Santo a la vida de esa persona. Y cada creyente lo experimenta solo una vez. Entonces, no hay que nos tiene que repetida vez o en diferentes veces estar siendo rebautizados. No, eso ocurre una vez y para siempre, porque el Espíritu Santo queda en cada creyente para siempre. El Señor Jesucristo así lo mencionó, para siempre. Entonces piensan algunos que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió solamente en Pentecostés y que no se ha repetido nunca y que por tanto cuando una persona se salva comparte simplemente lo que aconteció en Pentecostés. ¿Okay? Entonces eso es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Okay? Vamos a mirarlo, señalarlo en Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces se repitió el don de lenguas. Parece indicar que en dicha ocasión hubo un nuevo bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, todo creyente es bautizado una sola vez y esto ocurre en la conversión. Entonces, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, todo empieza a ocurrir desde la conversión. En la conversión el Espíritu Santo viene a llenar, viene a ocupar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no necesariamente tiene que haber una experiencia, porque el Espíritu Santo no es una experiencia, es una persona. Entonces viene esa personalidad, viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, el Espíritu de Cristo, viene y ocupa todo el espacio en nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo, lo ocupa totalmente en nuestras vidas. Debe de impregnarnos, debe de llenarnos. Debemos nosotros de tener esa pigmentación del Espíritu Santo, empapado del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa está de que hay una lucha, como lo vengo diciendo, en nuestra naturaleza humana, carnal, contra el Espíritu Santo. Y no lo entendemos, de tal manera de que queremos nosotros seguir teniendo el control, ¿sí? Nuestra forma de adorar, nuestra forma de orar. Algunos dicen que hay que orar de pie, otros que tienen que orar hincados, otros tienen que orar con la palabra de Dios, otros, ¿sí me entiende? Entonces hacemos un mecanismo y queremos tener el control y nos peleamos por las formas. La emoción, tienes que sentir, tienes que tener una experiencia, tienes que caer al suelo, tienes que llorar y todo lo forman también en tener el control de las áreas almáticas, ¿sí? Quieren tener el control y también corporalmente las formas. Tienen que ser de pie, tienen que ser acostado, tienen que ser de rodillas, tienen que ser de diferentes formas corporales. Y todo lo quieren tener en control. Y entonces peleamos contra eso. Entonces el Espíritu Santo viene de diferentes maneras. Hay personas que son llenas del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y lo han hecho dentro de una iglesia, lo han hecho en su carro, lo han hecho en su trabajo. Entonces en diferentes áreas. Entonces es una experiencia personal, no es una doctrina, sino es algo que cada uno experimentamos, pero todo comienza con la salvación. De ahí comienza entonces no hay que resistir al Espíritu Santo, no hay que resistirlo, hay que dejarlo, que Él nos empape, que Él nos llene, hay que fluir con el Espíritu Santo como Él quiere fluir en cada uno en particular, como Él quiere hacerlo, ¿ok? Como Él quiere hacerlo y como Él lo quiere o quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces aquí esto nos viene acordando el día de Pentecostés. Duraron un tiempo ahí orando, perseverando, quizás 40 días, quizás menos, quizás más. Y entonces vino de repente el viento recio, el estruendo, las lenguas como de fuego asentados sobre cada uno de ellos. Entonces estaban ahí, pero resulta que aquí todavía no se terminaba el discurso, todavía no se terminaba la prédica, digamos, y de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces fue de una manera diferente. O sea, no esperaron mucho tiempo, ¿ok? Entonces, le sucedió lo que sucedió. Entonces, son cosas diferentes como el Espíritu Santo quiere hacerlo. Entonces, aquí sí hay una señal clara que se marca lo que es en hablar en lenguas. Parece que indica que en dicha ocasión hubo también un nuevo bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Pero eran los gentiles, era en la casa de Cornelio. Sin embargo, entonces todo creyente es bautizado una sola vez, ¿okay? Y esto ocurre en la conversión, cuando empieza a venir en la conversión, ¿okay?
en las Escrituras, ok, quiero cerrar aquí. Ok, en las Escrituras no existe referencias que pudieran indicar que una misma persona o grupo de personas fueran bautizadas por segunda vez. No. Llenadas sí, manifestaciones sí, pero no rebautizadas con el Espíritu Santo. Ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, no rebautizados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, nuevamente llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, no fueron rebautizados, sino fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, si miramos los contextos, estaban pasando una presión social, presión religiosa y presión política. De tal manera que había una opresión, había amenazas, estaban totalmente entrando en una parte de frustración, depresión. Entonces ellos se vuelven a congregar, ¿no? Y a mirar lo que estaba sucediendo, y ellos empiezan a buscar otra vez del rostro de Dios, a buscar la presencia del Dios. Entonces ellos están orando y de repente viene otra vez el Espíritu Santo, pero Él no viene a rebautizar. Dice que viene a llenarlos. Quizás había un vacío, quizás había una frustración por todo lo que les estaba pasando. Quizás estaba siendo contristado el Espíritu Santo en ellos, y viene otra vez la llenura del Espíritu Santo. La palabra lleno, que se utiliza aquí, la palabra pimplemi del griego, y se usa como empapar. Y esto es algo muy interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque lleno significa empapar, se usa o se traduce como empapar. Entonces fueron empapados del Espíritu Santo, haciendo referencia, nuevamente, a lo que significa el bautismo. Pero fueron llenados otra vez, fueron empapados, no rebautizados. Entonces quizás se estaba perdiendo la esencia del Espíritu Santo por las situaciones que estaban viviendo. Entonces hay situaciones en nuestras vidas que de repente perdemos esa esencia espiritual. A veces el trabajo, el afán de la vida, las circunstancias a nuestro alrededor o situaciones personales que pasamos nos meten a una depresión, nos meten a una situación que de repente perdemos la sensibilidad espiritual, y necesitamos volver otra vez a refrescarnos con el Espíritu Santo, otra vez a que venga ese empapamiento, pero no significa que venga un rebautismo, sino que el Espíritu Santo siempre está ahí, pero viene un refrescamiento, ¿no? Como el Señor Jesucristo lo mencionó en el día de la gran fiesta, ¿no? Cuando el Señor dijo, dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva, y dijo que esto lo mencionó por causa del Espíritu Santo que habría de venir sobre todos aquellos que creyesen en Él. Entonces viene ese fluir nuevamente, ese refrescamiento, esa corriente espiritual, que nos da nueva vitalidad espiritual. Entonces en Efesios capítulo 5, verso 18, dice, no os embriaguéis, dice, con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra sed lleno del Espíritu Santo está en un término estado presente. Entonces ser lleno debe de ser continuamente. La palabra llenos, aquí la palabra pleró, se escribe pleró del griego, y significa ser repleto, literalmente atiborrar, llenar un hueco o proveer. Entonces en el libro de Hechos miramos que la palabra que se utilizó aquí es la palabra pimplemi, que significa empapar. Pero la recomendación que Pablo hace en Efesios 5:18 dice, antes bien, ser llenos, constantes, o sea, en un estado presente, háganse repletos, atiborrar, o sea, estar totalmente llenos, como llenar un hueco, provistos total, del Espíritu Santo. Entonces, esos son, aparte, que nosotros debemos de estar experimentando constantemente en nuestro caminar, es ser constantemente llenos, que es diferente a rebautizarlos.
No, esto ocurrió una sola vez y el Espíritu Santo ahí está para tener esa frescura, esa corriente de como ríos de agua que fluyen desde nuestro interior, ¿ok? De ese empapamiento que viene o ese, otra vez hacernos repletos, llenarnos, capacitarnos o proveernos de todo, ¿ok? El sentido espiritual. Entonces, el bautismo del Espíritu, una vez y para siempre, coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Por lo tanto, si se tratase de algo que se puede repetir, significaría que la persona podría ser excluida del cuerpo a fin de reingresarse mediante un segundo bautismo. O sea, porque si el bautismo del Espíritu Santo, por el cual el apóstol Pablo mencionó, ya lo leímos, que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, ¿ok? Para entrar en el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Quiero volverlo a leer. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, ya entramos a un cuerpo místico, ya somos parte de la iglesia de Cristo. Ya estamos unidos ahí, seamos judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. Entonces, si estamos hablando de rebautizar, que tendría que haber un rebautismo del Espíritu Santo, entonces quiere decir que podemos entrar y salir del cuerpo místico de Cristo. No, no es así, sino estamos o no estamos. ¿Okay? Entonces, aquí pues se aclara este punto o ya venimos a caer, ¿ok? Entonces, de que el bautismo del Espíritu es una vez y para siempre y coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Y si es así, entonces es una sola vez, ¿ok? Entonces, aquí quiero terminar ya, ¿ok? Acerca de ir explicando o ir estudiando el bautismo del Espíritu Santo en este nuevo capítulo. Discúlpeme por el tiempo que tomé un poquito más de lo normal, ¿ok? Dios me le bendiga, espero que sea una rica bendición a las personas que están siguiendo esta enseñanza. Si tienen alguna duda, algo que necesitamos aclarar, hágamelo saber y que sea de gran bendición. Bendiciones a las personas que a veces hacen referencia al tema, al hermano Ignacio, a la hermana Marisela, a la hermana Gloria Valdés, a la hermana Ceci, bendiciones, la hermana Berta, igual, Berta Molina, bendiciones, ¿ok? Estoy tratando de terminar esto rápido para hacer un tipo guía, manual o tipo como escuela, que algún día a lo mejor la compartiré ya presente en la iglesia, pero espero que sea de gran bendición para ustedes, aunque sea para ustedes bendiciones.